En los últimos días hemos hablado de estos gobiernos, de estos gobernantes que defienden delincuentes. Hemos hablado de Colombia, de México y hoy nos toca hablar de Chile. Y es que hoy los chilenos también cuentan con un gobernante que defiende delincuentes, que se ha puesto del lado de la criminalidad, que considera que los delincuentes son unas víctimas. Y adivinen, también es de izquierda, también le ha quitado la autoridad a los funcionarios policiales y como cosa rara también ha atacado el modelo del presidente Nayib Bukele. Pero las encuestas en Chile dicen que más del 60% de los chilenos quisieran tener un gobernante como el presidente Nayib Bukele. Veamos. Miren esto que es una locura. En la encuesta CADEM, que es la encuesta más popular que hay en Chile, preguntaron sobre la imagen de presidentes de otros países. Y la mayoría de los chilenos eligen a Nayib Bukele como el mejor presidente. De hecho, tiene un 67% de aprobación y solamente un 18% lo ve como un presidente que hace las cosas mal. Pero algo aún más llamativo es que si hablamos del presidente real de Chile, de Boric, tiene un 62% de desaprobación y apenas un 32% de aprobación. O sea que básicamente la gente en Chile preferiría extremadamente más a un presidente como Bukele en Chile que el mismo presidente Boric, que bueno, desgraciadamente soy el verdadero presidente. Y vemos lo que dicen las encuestas, y es que el nefasto modelo de izquierda que se ha aplicado en este país frenó el progreso de uno de los países que tenía mayor proyección en la región, y sobre todo afectado en materia de seguridad. Hoy los chilenos están pidiendo un Bukele porque el actual gobierno le ha quitado la autoridad a los funcionarios policiales, ha permitido que las calles se llenen de criminalidad, ha abierto las fronteras para que cualquier criminal de otro país pueda pasar y afectar a los ciudadanos chilenos. De esto nos ha hablado también el presidente Nayib Bukele. Escuchemos lo que decía justamente de Chile. Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo, y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto, meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. Estas han sido las contundentes palabras del presidente Nayib Bukele, quien justamente ponía como ejemplo a Chile y cómo estas nefastas ideologías frenaron su progreso, ideologías sin sentido común que beneficiaban a delincuentes, que le quitaban la autoridad a funcionarios policiales, ideologías que han sido replicadas en nuestra región, en lugares como Colombia, en México, intentando utilizar el mismo guión, intentando justificarse de la misma manera y atacando al presidente Nayib Bukele porque su ejemplo demuestra su ineptitud. Y hoy desde Chile se está viendo a El Salvador como un ejemplo y se está pidiendo que se aplique un modelo como el del presidente Nayib Bukele. Veamos. Tú propusiste el método Bukele, pero Bachelet ha sido muy crítica de este método diciendo que se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. Michelle Bachelet no está facultada ni tiene autoridad moral para hablar en materia de derechos humanos, después de haber permitido la inmigración ilegal de 300.000 haitianos por la frontera, no por un paso no habilitado. Michelle Bachelet fue la que destruyó nuestro sistema de inteligencia. Michelle Bachelet no es una persona calificada para pronunciarse sobre materia de seguridad. No tiene la altura moral para hacerlo y debiese callar. Porque no es ella, o no es a sus hijos, a quien los estaban matando en las calles de El Salvador. Y escuchamos a Johannes Kaiser, diputado chileno, quien podría ser el próximo presidente de Chile, quien propone el método Bukele y estaba allí cuestionando las declaraciones de la expresidente Michelle Bachelet, esta señora de izquierda, quien es defensora de los criminales, quien además fue comisionada por los derechos humanos de la ONU. Esta misma ONU que considera que Nayib Bukele es un violador de los derechos humanos por erradicar las pandillas de su país y que considera que lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele es muy malvado porque pobrecitos estos pandilleros. Pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por los cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, ese ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo, o a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, les funcionó perfectamente en Colombia, les funcionó perfectamente en muchos países. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos
porque son socios de los delincuentes. Este punto es muy importante para recalcar y para que quede bastante claro cómo la izquierda ataca enormemente el modelo Bukele, cómo la izquierda defiende a los delincuentes, cómo estos organismos internacionales están precisamente en estos organismos de derechos humanos. Y que debido a este sesgo ideológico que tienen estos señores de izquierda, que consideran que los delincuentes son unas víctimas, que hay que tratarlos muy bien, estos organismos internacionales se han corrompido y vemos que en lugar de que la ONU se pronuncie a favor de las personas de bien, de las personas trabajadoras y que defienda sus derechos humanos, vemos que por culpa de estos burócratas de izquierda que están instalados en estos organismos se defiende a los criminales y no a las personas de bien. Y por esta razón es que el prestigio de esta organización internacional, el prestigio de la ONU ha caído enormemente. Ya a las personas no les importa la opinión de este organismo porque se dedica a defender a delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner los delincuentes a la cárcel para que lo pueda solucionar. El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y es por esta misma razón que más del 60% de los chilenos siguen considerando que en su país debería llegar un gobernante con sentido común como el presidente Nayib Bukele. Y ven como ejemplo lo que se está aplicando en El Salvador. Veamos qué más nos dice Johannes Kaiser. Por ejemplo, en materia de seguridad, ya probablemente tengamos que mirar más a El Salvador cómo se solucionan los problemas. A Bukele. Ve las cosas, ¿Le gusta el modelo Bukele a usted? Pero yo creo que han tenido un tremendo éxito. Ya. Sí, entraron a corregir, entraron a arreglar una serie de problemas institucionales que tenían en materia de seguridad. Hay otros temas, otras variantes dentro de lo que es el supuesto modelo Bukele, en otros ámbitos de la gestión del Estado que yo no comparto tanto. Pero sí en el modelo de seguridad, o sea, por ejemplo, hacer estas cárceles enormes donde a la gente la tienen en condiciones que, digamos, son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos. Mira, a mí no me interesa mucho el lloriqueo de la Organización de Derechos Humanos por los derechos humanos de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores y le hacen la vida imposible a sus compatriotas. Bueno, hay mucha gente que está detenida y está presa en El Salvador que no han sido condenados. Bueno, en Chile también se llama prisión preventiva. Diputado Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Esto es lo que nos decía Johannes Kaiser. No le interesa el lloriqueo de estos organismos internacionales que defienden a estos criminales que se dedican a afectar a la población, que se dedican a robar, matar, violar. Los derechos humanos de estos criminales no son la prioridad son los derechos de las personas de bien, de las personas trabajadoras. Es por esta razón que él considera un ejemplo a seguir el modelo que se ha aplicado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Y además es importante recordar que en una ocasión Gabriel Boric, el actual presidente de Chile, criticaba y cuestionaba el modelo de El Salvador. Es que ya es una costumbre que estos gobernantes de izquierda, quienes defienden delincuentes, quienes aplican políticas a favor de la delincuencia y en pro de sus derechos humanos, también ataquen al presidente salvadoreño. ¿Por qué razón? Porque los ha dejado en evidencia, porque su ejemplo evidencia su ineptitud y que su relato no es más que una farsa. El presidente salvadoreño, con el país más peligroso del mundo, erradicó la delincuencia. Veamos lo que le respondió Bukele a Gabriel Boric. Habló por Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Póngame por favor, ahí está. Esto es a partir de una entrevista que dio el presidente chileno, Gabriel Boric, a la BBC. Dice, consultado sobre la estrategia de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, @Gabriel Boric, dice que si la solución solo se enfoca en las medidas más extremas y no en los temas de fondo, es pan para hoy y hambre para mañana. Esa es la declaración que da el presidente Gabriel Boric. Y se mete Bukele. Pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito. Qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente. Ya vemos lo que ha sido este enfrentamiento entre Nayib Bukele y Gabriel Boric, y vemos que el argumento de Gabriel Boric ha sido el mismo argumento, el mismo guión que han repetido todos los presidentes de izquierda de la región. Manuel López Obrador dijo lo mismo, que ellos atacarían las causas.
de que ellos irían a la raíz del problema. Lo mismo dijo Claudia Sheinbaum, lo mismo dijo Gustavo Petro. Ellos manifiestan que para acabar con la criminalidad no hay que ir a buscar a los narcotraficantes, no hay que ir a buscar a los homicidas, no hay que acabar con los criminales, no hay que invertir en los funcionarios policiales, sino que simplemente basta con aplicar políticas de fondo, con ir a la raíz del problema, con invertir en la juventud. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele nos ha demostrado que la única manera de acabar con este problema es sacar a los criminales de la ecuación, es poner penas justas, es invertir en los funcionarios policiales para que protejan a los ciudadanos de bien. Y además también hay que aplicar estas políticas de fondo, hay que invertir para que la juventud no vuelva a elegir este camino, dándole oportunidades, creando espacios para que vayan a estudiar, a recrearse. Sin embargo, la izquierda sigue manifestando que no hay que preocuparse por los narcos, por los delincuentes, por los criminales, simplemente con estas políticas que implementaremos para que la juventud tenga otras oportunidades, vaya a talleres. Todo esto se solucionará, dejando libres a los criminales, perpetuando la impunidad, permitiendo que estos sigan obteniendo poder, sigan obteniendo dinero, sigan viviendo de manera fácil y demostrando que esta izquierda parece gobernar más para los criminales, sin importarle los derechos de las personas de bien, alzando la voz a favor de los pobres delincuentes, dejando desprotegidos a los ciudadanos que ahora viven con miedo, que ahora no pueden recorrer sus calles. Preocupar por los derechos humanos de los ciudadanos que están siendo asesinados, que están siendo extorsionados, que están siendo secuestrados, que están siendo asaltados, que están siendo violados. Y si tengo que decidir ¿a quién le voy a apretar las clavijas? Evidentemente no puede ser el ciudadano honesto. Si el criminal es el que tiene que tener miedo del Estado, no puede ser que todos nosotros estemos paralogizados como un ratoncito frente a una culebra, en razón del avance de todas estas mafias, de estos carteles, que por lo demás pueden poner en riesgo al propio sistema democrático. ¿Y para qué hablar de la vida de todos quienes vivimos en este país? Es por esta misma razón que los chilenos quieren tener un Bukele en su país, quieren a alguien con sentido común que aplique, modelo que ha liberado a los salvadoreños de todos estos pandilleros. Veamos qué más nos dice Johannes Kaiser, alguien que promete aplicar el modelo Bukele. Sin embargo, este sistema de Nayib Bukele, diputado, ¿es aplicable en Chile? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista logístico también. Hoy día mismo leíamos las declaraciones del comandante jefe del ejército, que hay una planta de soldados autorizada de 7.000 y solamente se están financiando 1.600. O sea, ni siquiera estamos financiando correctamente a las Fuerzas Armadas como para algo así. Mire, se puede cuando se quiere. ¿Ya? Usted arma las capacidades, usted puede perfectamente bien crear también el espacio carcelario. Si usted quiere, puede. La pregunta es ¿por qué no quiere este gobierno? ¿Por qué no quiso el gobierno anterior? ¿Por qué no se quiere controlar la frontera? ¿Por qué no se quiere meter realmente los recursos que se necesitan en fiscalía? ¿Por qué no se quiere corregir al Poder Judicial? ¿Por qué no se amplían? Nosotros necesitamos 50.000 plazas carcelarias. 50.000. Y le puedo asegurar una cosa, si metemos a esos 50.000 delincuentes que están circulando con medidas de cumplimiento alternativo y todo tipo de cuestiones, los metemos presos, nuestras calles se van a transformar en una taza de leche. Y usted va a poder dejar su billetera encima de la banca de la esquina y nadie lo va a tocar. Pero para eso habría que reformar el sistema de justicia, porque el sistema es garantista por definición, digamos. Eso fue lo que se reformó hace un par de gobiernos, varios gobiernos atrás, digamos. Bueno, así empezó Bukele. El método Bukele es empezar por reformar el sistema judicial, por sacar a los jueces garantistas, por sacar a los fiscales garantistas, a los fiscales activistas. Vemos lo que nos decía Johannes Kaiser, que se preguntaba por qué este gobierno no quería invertir en la seguridad de su pueblo, porque este gobierno no estaba haciendo lo requerido, no estaba invirtiendo en los funcionarios policiales, no estaba sacando a estos jueces corruptos que permiten que la criminalidad se apodere de Chile. Estas son las preguntas que hay que hacerse en torno a estos gobiernos de izquierda, que como vemos todos les gustan defender a los criminales. A todos les gusta utilizar el mismo guión, atacar a Bukele por las mismas razones, intentar aplicar las mismas políticas de seguridad que no funcionan. Y eso, damas y caballeros, es el resultado de 20 o 30 años de tratar a los criminales como si fueran víctimas en vez de lo que son, enemigos de la sociedad. Eso de andar tratando a esta gente literalmente mejor que aquel que es honesto y lo pasa mal en su casa y que es la víctima efectivamente. El andarse preocupando solamente de los derechos de los criminales y no de los derechos de la gente honesta. Eso nos está llevando en este momento a volver a ser un país tercermundista, literalmente. Porque el delito hay que perseguirlo, y hay que perseguirlo en todos lados. Esta ha sido la narrativa que se ha impulsado desde la izquierda y por esta razón atacan a Bukele, porque estos señores prefieren ponerse a favor de los criminales, de los homicidas,
de aquellos delincuentes sanguinarios que se atreven a cortar cabezas, como pasa por ejemplo en México. Y todo esto no lo ven tan horroroso como lo que está haciendo el presidente salvadoreño, encarcelando a criminales que aterrorizaban a su pueblo. Y es que cuando ven las imágenes de las cárceles del Salvador, ellos dicen pobrecitos. Veamos qué más nos dice Johannes Kaiser. Toda la gente tiene que tener clara, si uno viola la ley, tiene que venir la sanción. Y mientras en Chile eso no se respete y no vuelva a restablecerse el orden y la ley, nosotros no vamos a salir del hoyo. Y no importa cuánta sociología le metan a este tema, no importa cuántas teorías, mientras en Chile no vuelva a respetarse la ley y hacerse respetar la ley, Chile no va a volver a despegar. Y eso lo va a pagar la gente con más pobreza, lo paga con menos salud, con peor educación y por supuesto que bueno, con un peor sistema político. Bien, lo escucharon a Johannes Kaiser, quien está del lado del sentido común, quien apoya el método Bukele, porque a los delincuentes hay que encarcelarlos, aquellos que violan la ley tendrán que pagar y ser castigados por el Estado. Esto es algo que a estos señores de izquierda no les gusta, a ellos les gusta la impunidad, les gusta defender a los criminales. Y es gracioso ver cómo todos utilizan el mismo guión, los mismos argumentos. Y el presidente Nayib Bukele los ha dejado en evidencia, tanto así que sus ciudadanos están pidiendo un Bukele para su país. Veamos lo que dicen los ciudadanos chilenos del presidente salvadoreño. Queremos un Bukele, queremos un Pelele, queremos un Bukele, queremos un Pelele, queremos un Bukele. Aparte que Boric no le llega ni a los talones a lo que es Bukele. Bukele es un tipo con los pantalones bien puestos que limpió su país, que era el más peligroso de América, lo limpió y ahora es el país más seguro de América. En cambio con Boric, los atentados, los robos, los homicidios han aumentado pero drásticamente y él no hace nada. Yo lo único que quisiera que en este país llegara Bukele por 2 meses nomás, y le aseguro que Chile vuelve a ser el Chile que teníamos, porque ahora no es Chile, esta es una colonia de Venezuela, es una colonia de maldad, de inmundicia. Y sigue entrando gente por los pasos fronterizos y no hacen nada. Esto es lo que opinan los ciudadanos chilenos de su actual presidente Gabriel Boric y piden que por favor llegue alguien como Nayib Bukele a gobernar su país, que quieren un Bukele, no un Pelele. Lamentablemente los chilenos cayeron en este modelo de izquierda que lo único que hace es hundir a sus países, beneficiar a los criminales. Y esta decisión ha frenado el progreso de un país que tenía enorme potencial, que era uno de los mejores posicionados en nuestra región. Y yo les pregunto a ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de lo que ha manifestado Johannes Kaiser a favor del modelo de Bukele para aplicarlo en Chile? ¿Qué opinan de estas encuestas que ponen al presidente Nayib Bukele con un 60%, demostrando que los chilenos quieren tener un presidente como el salvadoreño? Déjenmelo abajo en los comentarios. Y ya saben mi gente, si les gustó este video no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gaby y nos vemos en el próximo video. ¿Por qué? Porque resulta de que un cierto sector cree que los criminales son siempre víctimas y tienen que ser entonces de alguna manera apachachados por el Estado. Pero por el Estado, no por ellos mismos, no de su propio bolsillo. Tiene que pagarlo entonces la sociedad. La sociedad tiene que premiar al criminal. Todos los días está muriendo gente. Nunca habíamos vivido una ola de homicidios y de violencia tan brutal como la que tenemos instalada en nuestro país. Y lo que vemos de las grandes ideas de estos genios es que hay que comprarle la casa a Salvador Allende, weón, a la ministra y a la senadora, que hay que expropiar Colonia Dignidad. Pónganse a trabajar. Oye, nosotros nos partimos el lomo, tenemos hijos, pagamos impuestos, cumplimos las reglas del tránsito, nos estacionamos mal, tenemos que pagar multa, nos desangramos para poder pagar las cosas y tenemos que estar secuestrados, muertos de miedo todos los días por estos delincuentes. Métanse en la cabeza una vez por todas que la seguridad es lo más importante. Yo creo que la gente en general, la gente en general está en este momento entendiendo que el Estado no es capaz de defenderla. La gente no es... O sea, el Estado, en primer lugar tenemos demasiado pocos carabineros, entraron demasiados criminales, tenemos demasiado poca capacidad carcelaria, el Poder Judicial está corrupto. Bueno, señora, señor, le pregunto a usted, ¿quién los va a defender? ¿El Chapulín Colorado? Bueno, resulta que no funciona así. Te puedo asegurar que si llego al gobierno, lo primero que vamos a hacer es reconstruir las estructuras de seguridad